Continúa en el uso de la palabra el Partido Unidad Social Cristiana. Tiene el uso de la palabra por 10 minutos el diputado Gerardo Vargas Rojas. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas costarricenses. Bienvenido, señor ministro, a esta, la casa de todos los costarricenses, una casa realmente de cristal. Más que consultas, yo quisiera hacer una serie de planteamientos sobre algunos temas para conocer su opinión sobre lo mismo, señor ministro. Y quiero empezar diciéndole que dentro del concierto de las naciones, Dios premió a Costa Rica con una diversidad privilegiada, y ni qué decir con nuestra ubicación geográfica. Somos un pequeño país rico naturalmente, pero a la vez somos un país desordenado institucional y territorialmente, lo que nos convierte en un país rico naturalmente, pero pobre socioeconómicamente. O sea, señor ministro, somos pobres porque queremos, penosamente, en buena medida por nuestro desorden institucional y territorial. Tenemos más de 1 millón de costarricenses en pobreza y pobreza extrema. Para hablar de energía, por ejemplo, en Costa Rica tenemos los recursos naturales, llámese solares, eólicos, hídricos, geotérmicos, climáticos, biomásicos y biológicos, suficientes para que nuestras fuentes energéticas sean 100% renovables. Sin embargo, hemos construido una maraña institucional, burocrática y reglamentaria para hacer de lo sencillo lo imposible. Maraña clara y recientemente ejemplificada con el tema de la generación distribuida. Y al final el resultado es que seguimos comprando e importando búnker y diésel que no producimos, para quemarlo y producir energía térmica, en un pésimo negocio en el que además terminamos alejándonos de nuestro objetivo de la carbono neutralidad, ya que emitimos millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Por décadas hemos escuchado expectativas del proyecto originalmente llamado PH Uruca, con una proyección original de generar más de 1.300 megas, hoy reducido a 630 megas que se proyectan producirá ese proyecto hidroeléctrico Diquis. Proyecto en el que el ICE ha invertido más de 150 millones de dólares, sin que todavía se haya hecho la consulta indígena, sin que todavía se cuente con la viabilidad ambiental correspondiente. Y que a la fecha no sabemos si viene o va. 12 meses después de iniciado el actual gobierno, no sabemos si el proyecto hidroeléctrico Diquis cuenta o no cuenta con el apoyo del gobierno. Este proyecto no solo reactivaría la economía de la zona sur, sino que le daría seguridad energética a nuestro país. Pues para nadie es un secreto que hoy en materia energética en Costa Rica, el sur depende del norte. Valga la oportunidad para reconocer el esfuerzo de este plenario legislativo, en el esfuerzo que hizo para aprobar el crédito para la geotermia, que le dará a Costa Rica una buena cantidad de megas de energía limpia y firme. En esa misma línea, en la Comisión de Asuntos Ambientales trabajamos en proyectos para producción de energía biocombustible y biomásica. Y mientras tanto en Costa Rica hay quienes se siguen empeñando en hacer del Estado y o del mercado un fin en sí mismos, donde en realidad el Estado y el mercado deben de estar al servicio del ser humano. Diputado Rojas, disculpe que lo interrumpa. Vargas. Vargas Rojas, sí señor. 33 diputados en la sala de sesiones, no tenemos quórum, corre el tiempo reglamentario. Reiniciamos la sesión, continúa en el uso de la palabra el diputado Gerardo. Gracias, señor presidente. Vargas. Le decía yo al señor ministro que mientras tanto en Costa Rica hay quienes se siguen empeñando en hacer del Estado y el mercado un fin en sí mismos, en donde en realidad el Estado y el mercado deben de estar al servicio del ser humano. La estatización de los servicios promovida desde la izquierda, la estatización de los recursos promovida desde la izquierda, dice que para su protección es un error en el que nuestra sociedad ha caído y que ha generado subdesarrollo, pobreza y desempleo. Basta con analizar un mapa de áreas silvestres protegidas y compararlo con uno de pobreza
para darse cuenta que ambos mapas calzan uno sobre el otro, porque lamentablemente donde tenemos mayor riqueza natural es precisamente donde hay menos desarrollo humano. Tampoco podemos caer en el otro extremo, el promovido por la derecha, extremo en el que el mercado manda y todos los recursos se convierten en mercancías puras y simples. A Costa Rica le conviene apostar por un sistema equilibrado, en el que se fortalezca la protección de las áreas silvestres, pero se respete la propiedad privada con responsabilidad social y ambiental. Aspiramos a un sistema de áreas de conservación que tenga recursos suficientes para proteger ese 26% del territorio nacional que pertenece a áreas protegidas, pero que coexista una tutela efectiva de los recursos naturales ubicados en terrenos privados, sin pretender defender el absurdo 52% del patrimonio natural del Estado. Debe ser de nuestro más absoluto y decidido interés fortalecer la protección de lo que yo llamo patrimonio natural de los costarricenses. Y es que dentro del 52% del territorio nacional que se considera patrimonio natural del Estado, existe un 26%, o sea la mitad, que corresponde a áreas silvestres protegidas del SINAC, de los cuales desde hace mucho el Estado costarricense arrastra una deuda por concepto de expropiaciones de cerca de 947.000 millones, o sea casi 1 billón. Pero también existe otro tanto cercano al 26% del territorio nacional delimitado como patrimonio natural del Estado, ubicado en terrenos no estatales, en el que se ha limitado su uso y se ha prohibido su cambio de uso de suelo, aún y tratándose de terrenos poseídos por particulares, algunos titulados y otros sin titular. Ese otro 26% corresponde a todos aquellos terrenos de más de 2 hectáreas, en donde en cada hectárea se ubiquen más de 60 árboles de más de 15 centímetros de diámetro, o sea, pequeños parches de bosque de más de 2 hectáreas distribuidos por todo el territorio costarricense, en los cuales el MINAE tiene la obligación de ejercer el control y la protección, y aunque existen posesiones de buena fe, limitadas en uso a lo dispuesto por la ley, el Estado no reconoce sobre dichos terrenos ningún tipo de seguridad jurídica. Es acá donde difiero de los criterios utilizados, pues es el patrimonio natural ubicado en ese 26% del territorio nacional debería ser de los costarricenses y no del Estado. Y habría quien diga acá en este plenario o en el Ministerio de Ambiente que ese patrimonio del Estado es de los costarricenses, porque el Estado es de los costarricenses. Pero la verdad es que el Estado está secuestrado desde hace mucho por los burócratas y esto lo hace estar muy lejos de ser de los costarricenses. Señor ministro, ese patrimonio natural que ha sido mal llamado por la jurisprudencia y por la doctrina patrimonio natural del Estado debería llamarse, como he venido insistiendo, patrimonio natural de los costarricenses. Un costarricense que tenga un terreno calificado dentro de ese patrimonio natural no tiene por qué ser castigado con la inutilización o inmovilización de su terreno. Por el contrario, al titular debería dársele seguridad jurídica y otorgársele los derechos de propiedad privada. Eso sí, con las limitaciones, responsabilidades y deberes correspondientes, en virtud de la función social y ambiental que corresponde a la propiedad privada. Primero, por un criterio de justicia, gracias a los particulares que han poseído dichos terrenos es que los mismos conservan su riqueza natural. Acá podemos recurrir al ejemplo que suelen utilizar los economistas en cuanto a las vacas y los elefantes. Porque las primeras tienen dueño, y el dueño que los alimenta y las alimenta y los protege para con ellas producir carne y leche para beneficio de la sociedad y del suyo propio. Dicen los economistas que probablemente de no ser así habrían corrido la misma suerte de los elefantes y entonces las vacas estarían en vías de extinción. Segundo, por un criterio de realidad, pues el Estado, ni sumando los 1.300 funcionarios planilla del MINAE, con los 14.000 o 15.000 oficiales de la fuerza pública, estaría en la capacidad para proteger de forma eficiente ese patrimonio natural del 52% del territorio nacional. Y tercero, por cuanto la única protección realmente sostenible es la conservación con gente. Hace mucho tiempo aprendí que al lado de un árbol frondoso no puede haber un niño con hambre. En las condiciones de ocupación en las que se encuentran las áreas con patrimonio natural, es imposible hacer una ocupación estatal sin un desplazamiento poblacional que cause un desastre socioeconómico. Acá debemos ubicarnos. Costa Rica tiene en promedio un 22% de pobreza,
mucha de ella concentrada en las zonas ambientalmente ricas. Si el Estado decidiera despojar a quienes hoy ocupan territorios patrimonio natural del Estado, el porcentaje de pobres crecería como nunca antes en la historia de Costa Rica. Por eso urge que las y los señores diputados de este plenario nos alejemos de las vanidades personales y de los intereses partidarios y procedamos cuanto antes a aprobar el proyecto de ley de moratoria para los habitantes de zonas especiales. Pero además urge que en ese mismo noble espíritu generemos leyes que lleven justicia y seguridad jurídica a los ocupantes de esas zonas. Y acá levanto mi voz por los ocupantes, señor ministro, de las zonas fronterizas, tanto norte como sur, de la zona marítimo terrestre, de la península de Osa, de la zona protectora Tibibes y de tantos sectores del país que han visto arrebatados sus derechos a una mejor calidad de vida. Señor presidente, el diputado Jorge Rodríguez me ha dicho que me cede unos minutos, si usted lo autoriza. Con mucho gusto, solamente que en estos momentos no hay quórum, corre el tiempo de reglamento. Diputado Vargas Rojas, va a utilizar los 10 minutos de don Jorge. Creo que con 2 minutos me basta, señor presidente. Okay. Gracias, diputado. Tiene la palabra. Señor ministro, el Ministerio de Ambiente y Energía durante décadas se ha limitado a cumplir un rol de Ministerio de Parques Nacionales, relegando a segundo plano su rectoría en energía, recurso hídrico, minas y mares. El Ministerio de Ambiente está compuesto por una gran cantidad de dependencias que funcionan como pequeños feudos, como islas independientes, con criterios propios, sin coordinación ni línea conductora. Y para muestra un botón, solamente Setena, Aguas y Combustibles tienen apelación ante el jerarca. O sea, solamente esas 3 dependencias, solo en esas 3 dependencias el ministro agota la vía administrativa. No quisiera dejar de aprovechar esta oportunidad para referirme a la utilización de criterios pasionales por parte no de todos, pero sí de muchos funcionarios del MINAE, especialmente de Setena y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quienes luego de más de 2 décadas contadas desde el Río 92 no han comprendido el concepto de desarrollo sostenible y siguen creyendo que le hacen un favor a Costa Rica y a la humanidad con criterios pasionales conservacionistas, obviando los componentes sociales y económicos. Y es que ignorar la parte social o la parte económica es como dispararse en el pie, es como engañarse a sí mismo, pues con ello solo se consigue meterle mayor presión a los recursos naturales. Y es que no hay peor depredador del ambiente que el hambre. Hoy quisiera hacerle decenas de preguntas, pero he preferido someterle a su consideración esta serie de planteamientos para conocer algunas opiniones de su parte, algunas reacciones de su parte. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Señor ministro. Sí, muchas gracias, diputado Vargas Rojas. Tengo que decir que en muchas de sus apreciaciones las comparto, sus preocupaciones las comparto, y no solamente las comparto, sino que en algunas de ellas me ocupo de ellas. Voy a referirme obviamente que el tema que usted presenta es un tema amplio y es un tema que ameritaría casi que una mesa redonda, porque presenta temas muy amplios que yo creo que ameritarían suficiente tiempo para poder poder establecer los argumentos necesarios para un diálogo constructivo en ese sentido. Efectivamente, yo comparto de que sí, que es una democracia. Costa Rica tiene una democracia, se ha dicho, una democracia madura. Lamentablemente tiene, como usted lo llama, un desorden institucional y un anquilosamiento institucional
yo decía en una de mis intervenciones tempranas de que una de las cosas más difíciles que yo he tenido como ministro es poder redireccionar la inercia institucional, y es algo que realmente, le reitero, es realmente difícil redireccionar inercia institucional. Sin embargo, el empeño y el esfuerzo están y continuamos en ello. Una de estas cosas, muy bien la menciona usted, es la generación distribuida. Un tema que ha sido puesto en la palestra de la opinión pública, ha tenido la opinión favorable de muchísimos sectores, pero lamentablemente no hemos tenido las colaboraciones y las interpretaciones necesarias para poder operar lo que llamamos nosotros generación distribuida para el autoconsumo. 2 veces le he tenido que escribir a ARECEP pidiéndole que nos permita implementar el autoconsumo en generación distribuida. La primera vez me dijo que me faltaba fundamento técnico en la solicitud. La segunda vez le mandé casi un libro y también me dijo de que no aceptaba la propuesta que yo hacía. Entendí entonces que ARECEP no está interesada en regular lo que es generación distribuida por autoconsumo, y por lo tanto he tomado la decisión de hacer las consultas necesarias para ver si dentro de la legalidad el ministerio puede asumir esa responsabilidad. Sí le auguro de que la generación distribuida por autoconsumo, sea esta con conexión al sistema eléctrico nacional o sea esta con el respaldo de baterías, va a ser una realidad y pronto en el país. Con respecto a Diquís, si va o no va, cuando nosotros asumimos la administración, nos encontramos una comisión Diquís del ICE que tenía múltiples competencias. Hicimos una valoración y decidimos de que esa comisión de Diquís del ICE no podía continuar. En cambio, nos dedicamos a hacer un análisis de qué es lo que realmente se necesita en el país y sobre todo en esta región sur. Llegamos a la conclusión de que en realidad lo que necesitamos es un proyecto de desarrollo de la cuenca del río Térraba, un proyecto que realmente le traiga esperanza a la región que tiene los pobres de los más pobres, a una región que ha sido descuidada por los gobiernos centrales del país, a una región que ha mostrado los índices de iniquidad y los índices de desigualdad más altos en todo el país, una región que realmente ha estado a la mano de Dios. Hemos decidido establecer por decreto una comisión interinstitucional para que prepare un proyecto de desarrollo de la cuenca del río Térraba, y dentro de esto, por supuesto, está la posibilidad de desarrollar Diquís como uno de estos proyectos. Esto está en manos del Ministerio de la Presidencia y ya se han tenido reuniones y ya se camina en esa dirección. Estoy de acuerdo, y aquí hay que tener cuidado también con lo que uno a veces observa. Ustedes saben de que yo por más de 30 años fui profesor de estadística de la Universidad de Costa Rica, y en estadística tenemos un concepto que le llamamos correlación espuria. Es aquellas correlaciones que aparentan ser correlaciones, pero en realidad en la práctica no hay correlación alguna. Efectivamente, si hacemos un mapeo de las áreas silvestres protegidas y de las zonas pobres, encontramos que las poblaciones pobres están vecinas o son vecinas de las áreas protegidas, pero no es necesariamente por las áreas protegidas, es precisamente por razones de distribución de la riqueza y por distribución de los intereses de los gobiernos centrales. Pero efectivamente también lleva usted razón en decir de que en el país hemos desperdiciado esa gran riqueza biológica que tenemos en nuestras tierras. Igualmente usted utiliza un concepto que nosotros lo hemos estado utilizando en esta administración Solís Rivera, que es que queremos hacer conservación con gente. Al no tener recursos,
al no tener recursos para ejercer el control y la protección de nuestros recursos naturales y sobre todo en las áreas protegidas, tenemos que recurrir, no por necesidad, sino por imperio de la necesidad de que las comunidades vecinas de las áreas protegidas puedan realmente disfrutar de los beneficios de estas áreas protegidas, a tener que trabajar con la gente de estas comunidades para que participen activamente en la conservación. No podemos tener mejores amigos de las áreas silvestres protegidas de Costa Rica que las comunidades vecinas que sienten que se benefician de ese recurso. Y en ese sentido hemos empezado de nuevo a redireccionar la inercia institucional, que es difícil, para que efectivamente sea una realidad la conservación con gente en el país. De ahí que hemos empezado a trabajar en el concepto del comanejo, concepto que empezamos a trabajar años atrás, pero que por razones algunas que no vienen al caso traer a la mesa en estos momentos, se dejaron de lado. Queremos recuperar ese concepto del comanejo, queremos traer el concepto y las iniciativas de los covirenas, de los comités de vigilancia de los recursos naturales, queremos traer la participación ciudadana en la gestión de la conservación de los recursos naturales. Efectivamente, también señala usted con razón de que tenemos un problema, como hemos definido nosotros, el patrimonio natural del Estado. En ustedes saben bien que tenemos la zona marítima terrestre, tenemos las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural fuera y dentro de estas áreas protegidas, y tenemos patrimonio natural del Estado en la zona fronteriza norte y en la zona fronteriza sur. Como lo hemos planteado nosotros, es que tenemos que abordar este tema de una forma totalmente integral, de una manera totalmente integral, haciendo la salvedad de que no podemos tratar igual en todos los lugares y atender su protección si se encuentra o no en un terreno estatal o privado. Tenemos que tener un equilibrio entre la protección del recurso natural y la propiedad privada. Efectivamente, eso es un gran reto. Tengo que mencionarle, señor diputado, que desde hace más de 2 meses integré una comisión de 6 abogados que nos están ayudando a entender las distintas particularidades que tiene el problema del concepto del patrimonio natural del Estado en las situaciones distintas, para hacer propuestas de resolución, y esperaría también de que en el momento que corresponda, que espero que sea más pronto que tarde, poder también venir aquí y pedir la colaboración a ustedes para que ese proyecto de ley que quisiéramos presentar sea apoyado por la mayoría de los señores diputados y diputadas. Usted mencionaba un caso que para mí es patético, Tivives. 1970, se aprueba la ley Caldera, se reservan los terrenos para el desarrollo portuario. Vean la visión de los gobernantes de aquel entonces, que veían el potencial del desarrollo portuario Caldera. Sin embargo, en 1984 viene un decreto y establece la zona protectora Tivives. Le impide a Caldera desarrollarse y encierra dentro del concepto de zona protectora a 3 comunidades enteras que no tienen el derecho ni siquiera a 1 metro cuadrado de sus terrenos. Comunidades que tienen escuelas, comunidades que tienen clínicas, comunidades que tienen plazas de fútbol e inclusive cantinas, y no tienen derecho a 1 metro cuadrado. Esa es una situación, señor diputado, que le estamos entrando de frente y queremos resolverlo de la forma más segura para brindar, como bien usted señala, seguridad jurídica y certeza en los asuntos del Estado. Tenemos otro problema grande, porque el problema que usted señala es un problema de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es el instrumento que nos permite a nosotros poder hacer una administración inteligente de la tierra que poseemos.
tiene que ver con las tierras indígenas, tiene que ver con las zonas marítimas, tiene que ver exactamente con todas las particularidades que hemos tenido. Y dentro de ese concepto, ya mencionamos el asunto de las áreas silvestres protegidas, pero al mismo tiempo tenemos el problema de los planes reguladores municipales. Planes reguladores municipales que se han visto atrasados en su formulación y aprobación por una resolución de la Sala Constitucional que establece para 8 cantones una medida, pero que desgraciadamente esa medida se ha aplicado para el resto de municipalidades. El gobierno, interesado en ese tema y interesado en facilitar el proceso del ordenamiento territorial, hemos decidido y firmamos un decreto para que se conformara una comisión para que en 45 días nos presentara a los ministros de MINAE, MIBA, Agricultura y Planificación una propuesta de decreto para facilitar los procesos de aprobación de los planes reguladores municipales. No sin relajar requisitos, pero sí facilitando los mecanismos de aceptación de información disponible al momento que sea utilizada para la aprobación del plan regulador y que posteriormente puedan afinarse las clavijas para que el estudio se complete. En ese sentido, señor diputado, comparto, como le reitero, sus observaciones al respecto, y me parecería importante poder hacer una actividad en otro contexto para poder profundizar en otros aspectos. Quiero terminar nada más haciendo una referencia sobre lo que usted menciona del Ministerio de Parques Nacionales. Efectivamente, el Ministerio de Ambiente, Energía y Mares ahora ha sido un ministerio que históricamente se ha preocupado mucho por la agenda verde. Así es. En algunas administraciones la agenda verde ha sido delegada a un grupo privado y el ministerio se ha preocupado más a la agenda amarilla, a la agenda de energía. Y va dependiendo, digamos, del interés del ministro. Y lleva usted razón, y de nuevo reitero mi aseveración del redireccionamiento de la inercia institucional, de que me encontré lo que usted dice: feudos, repúblicas independientes dentro del MINAE, direcciones generales que no se hablaban entre ellas y que no compartían proyectos. Hemos tratado de cambiar eso desde el inicio y lo hemos cambiado y lo estamos cambiando. Es un proceso tedioso, es un proceso largo, pero contamos con la voluntad de las gentes del ministerio. Hemos establecido reuniones bimensuales con todos los directores y las hacemos en forma itinerante en cada una de las oficinas para que cada quien conozca lo que se haga en esas oficinas. Hemos establecido agendas comunes y hemos distribuido responsabilidades de atención conjunta para fomentar precisamente el trabajo de equipo. En el caso particular de Setena, que ha sido uno de los lunares que han tenido todas las administraciones y que efectivamente se ha convertido en una de esas instituciones que nadie la quiere, tengo que mencionarle que también en esta administración, y tal como lo presentamos nosotros en el plan de gobierno, se le ha dado la atención necesaria y requerida. Setena pasa por un proceso de reestructuración, por un proceso que queremos y esperamos que poder contar con los recursos suficientes para que entre en la era de la digitalización, para que los procedimientos sean rápidos y expeditos y totalmente trazables, de tal forma de que se tenga certeza sobre el quehacer de esta instancia. Me costó, y tengo que confesarlo, encontrar a una persona que quisiera hacerse cargo de una instancia desprestigiada. Tuve la gran suerte de contar con una persona como el ingeniero Freddy Bolaños, que viene del Colegio de Ingenieros y Arquitectos con una gran experiencia en formulación metodológica y en la construcción de procedimientos, que lo aceptó como un reto. Y con él hemos estado trabajando de la mano. Setena es, en la parte de procesos,
el proceso más importante de modernización de la administración Solís Rivera. Eso significa que tiene la atención no solamente del MINAE, sino que tiene la atención del Ministerio de Hacienda y de los otros ministerios. Espero de que al finalizar esta administración podamos decir con orgullo de que tenemos una SETENA que realmente resguarda el espíritu del artículo 50 y la Ley Orgánica del Ambiente. Con respecto a SINAC igualmente, una instancia realmente grande que se consideraba, y no solamente el SINAC, sino cada área de conservación, una república independiente. Hemos entrado en un proceso de reestructuración para que sean los procesos y no las cajitas de un organigrama la que mande la funcionalidad de esta instancia. Creemos de que con esto vamos a hacer posible dar una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos, y esperamos de que efectivamente podamos ajustar la institucionalidad a las demandas modernas de un Estado como el que merecen los costarricenses. Gracias, señor presidente.